Todos me miraban con esa mezcla de desprecio y lástima que ya conocía también. Estaba parada en medio de la sala de juntas de la empresa familiar, con mis jeans desgastados, mi blusa de algodón sin marca y mis zapatos planos que probablemente costaban lo mismo que el café que mi hermana pedía cada mañana en Starbucks. La mesa de caoba italiana brillaba bajo las lámparas de cristal que colgaban del techo, y cada uno de los presentes vestía trajes que podrían comprar un auto usado. Mi hermana mayor, Vanessa, me observaba desde su asiento con una sonrisa burlona pintada en sus labios perfectamente delineados con ese lápiz labial francés que presumía costaba más de 3,000 pesos. A su lado, mi hermano Ricardo ajustaba los gemelos de oro de su camisa hecha a la medida, negando con la cabeza como si mi sola presencia fuera un insulto personal a su buen gusto. Pero antes de que te cuente lo que estaba a punto de suceder en esa sala, antes de que te revele el momento exacto en que sus caras de superioridad se transformaron en máscaras de horror absoluto, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te está atrapando ya, si quieres saber cómo una mujer vestida como la pobre de la familia puso de rodillas a todos los que la humillaron, dame like a este video y suscríbete al canal. Porque lo que estás a punto de escuchar es la historia real de cómo compré el alma de mi familia con su propio veneno, y créeme, vas a querer quedarte hasta el final. La voz de Vanessa cortó el aire como un cuchillo afilado. ¿En serio, Carolina? ¿Así vienes a una junta de accionistas? Dios mío, pareces una sirvienta que se coló por error. Sus palabras provocaron risitas ahogadas alrededor de la mesa. Mi cuñado, ese imbécil de Javier que se creía empresario solo porque se casó con dinero, se atrevió a añadir, es que es patético, ¿no? Ni siquiera hizo el esfuerzo de ponerse algo decente. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de alguien que vive en un departamento de renta? Yo permanecí de pie, sin moverme, sintiendo el peso de mi bolsa de mano contra mi cadera. Una bolsa simple de lona que contrastaba obscenamente con los bolsos de diseñador que decoraban los respaldos de las sillas a mi alrededor. Dentro de esa bolsa estaba el sobre. El sobre que contenía los documentos que convertirían esta junta en el funeral de sus egos inflados. Pero aún no era el momento. Todavía necesitaba escuchar un poco más de su veneno. Saborear por última vez ese desprecio que había sido mi pan de cada día durante 30 años, mi padre. Sentado a la cabecera de la mesa como el patriarca decadente que era, ni siquiera me miraba. Sus ojos permanecían fijos en los papeles frente a él, como si yo fuera tan insignificante que no mereciera el esfuerzo de levantar la vista. Esa indiferencia dolía más que cualquier insulto. Siempre había dolido más. Déjame llevarte atrás en el tiempo. Déjame contarte cómo llegué a ese momento, parada en esa sala de juntas con ropa de menos de 500 pesos en total, cargando en mi bolsa el poder absoluto sobre un imperio de 200 millones de dólares. Crecí siendo invisible. Esa es la mejor manera de describirlo. Nací 7 años después de Ricardo y 9 después de Vanessa, un accidente que mis padres nunca se molestaron en ocultar. Escuché la historia 1000 veces en las cenas familiares. Contada como una anécdota graciosa después del tercer whisky de mi padre, ya habíamos cerrado la fábrica. Por así decirlo, decía riéndose, pero Carolina decidió llegar de todos modos. Una sorpresa no muy agradable, para ser honesto. Y todos reían. Siempre reían. La empresa familiar, Industrias Montoya, había sido fundada por mi abuelo en los años 60. Comenzó con una pequeña fábrica de autopartes y creció hasta convertirse en un proveedor importante para las armadoras automotrices en México. Cuando yo nací, la empresa ya facturaba millones al año y mi familia nadaba en un lujo que consideraban su derecho de nacimiento. Vanessa y Ricardo crecieron con nanas, choferes, colegios privados caros y veranos en Europa. Yo llegué cuando la novedad de tener hijos ya había pasado para mis padres, cuando ellos estaban más interesados en sus círculos sociales y en expandir el negocio que en criar a otra niña. No tuve nana exclusiva. Usaba la ropa que Vanessa había desechado años atrás, aunque me quedaba enorme porque ella era mucho más alta. Mis cumpleaños eran celebraciones pequeñas, casi vergonzosas, nada comparado con las fiestas ostentosas que mis hermanos habían tenido. Y cuando llegó el momento de elegir escuela, fui enviada a un colegio público decente. No porque no pudieran pagar uno privado, sino porque, según mi madre, ya habíamos gastado demasiado en los otros dos. Aprendí a ser invisible porque era más seguro que buscar atención. La atención en mi familia significaba ser comparada, y las comparaciones nunca eran a mi favor. ¿Por qué no eres brillante como Ricardo? Vanessa a tu edad ya sabía 4 idiomas, hija.
Realmente necesitas esforzarte más si quieres que alguien te tome en serio algún día, pero la invisibilidad tiene un superpoder que ellos nunca entendieron. Cuando nadie te mira, puedes ver todo. Y yo vi. Observé cada movimiento, cada transacción sucia, cada secreto que mi familia guardaba detrás de sus sonrisas de catálogo. Vi cómo mi padre evadía impuestos. Vi cómo Ricardo robaba de las cuentas de la empresa para financiar su adicción al juego. Vi cómo Vanessa usaba contactos corruptos para obtener contratos gubernamentales. Los vi pudriéndose en su propia avaricia mientras me trataban como basura. Cuando cumplí 18 años, hubo una cena familiar para celebrar. Bueno, no exactamente para celebrar mi cumpleaños, sino porque coincidía con el aniversario de bodas de mis padres y decidieron hacer una sola fiesta. Recuerdo esa noche con una claridad que me quema. La mansión familiar estaba decorada con flores importadas y luces colgantes. Había más de 100 invitados, todos de la alta sociedad tapatía. Yo llevaba un vestido simple que había comprado yo misma con el dinero que había ahorrado trabajando los fines de semana en una cafetería. Algo que mi familia consideraba humillante, pero que nunca me prohibieron porque en el fondo les convenía que yo fuera independiente. Que no les pidiera dinero, que no les recordara constantemente mi existencia. Vanessa llegó con un vestido Chanel. Ricardo con su novia de ese momento, una modelo que lucía un Versace que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto. Mi madre hizo un brindis largo y emotivo sobre 30 años de matrimonio, sobre el amor que perdura, sobre la familia como pilar de todo. Mencionó a Vanessa y su recién inaugurada boutique de ropa de diseñador. Mencionó a Ricardo y su brillante futuro en la dirección de la empresa. A mí me mencionó al final, casi como una nota al pie, y Carolina, bueno, Carolina acaba de cumplir 18. Esperamos que encuentre su camino pronto. Esa noche, mientras todos brindaban y reían y se tomaban fotografías para sus redes sociales, yo me escabullí a la biblioteca de mi padre. Sabía que estaría vacía. Nadie en mi familia leía realmente. Los libros eran solo decoración cara. Me senté en el suelo, entre los estantes de madera oscura que olían a barniz y abandono, y lloré. Lloré por la niña que había sido, ignorada y desechada. Lloré por la joven que era, todavía invisible. Y entonces hice una promesa. Una promesa que cambiaría todo. Me prometí a mí misma que algún día, de alguna manera, yo tendría el poder. No para destruirlos, no por venganza pura, sino para demostrar que habían estado ciegos todo este tiempo. Que la pobre Carolina, la que no valía la pena mencionar, era más inteligente, más capaz y más fuerte que todos ellos juntos. Estudié finanzas en la universidad pública. Mis padres ni siquiera preguntaron qué carrera había elegido. Trabajé tiempo completo mientras estudiaba, primero en esa cafetería, luego como asistente administrativa en un despacho contable. Dormía 4 horas por noche. No tenía vida social. Mis compañeros de clase salían a fiestas mientras yo revisaba hojas de cálculo y leía libros sobre inversiones y mercados bursátiles. Me gradué con honores. Nadie de mi familia asistió a mi graduación. Con el dinero que había ahorrado, comencé a invertir. Pequeñas cantidades al principio, en la bolsa de valores, siempre siguiendo patrones que había estudiado obsesivamente. Tenía un talento natural para ver oportunidades donde otros veían riesgo. En 2 años, había multiplicado mi inversión inicial por 10. Seguí trabajando, seguí ahorrando, seguí invirtiendo. Vivía en un departamento pequeño en una zona modesta de Guadalajara. Cocinaba en casa. Usaba el transporte público. No tenía auto. Cada peso que no gastaba era un peso que podía invertir. Mi familia, por supuesto, veía esto como evidencia de mi fracaso. Pobre Carolina, decía mi madre con un suspiro cuando me mencionaban en las reuniones familiares a las que yo cada vez asistía menos, trabaja tanto y tiene tan poco. Es una pena que no haya heredado el gen de los negocios, el gen de los negocios. ¡Qué risa! Mientras ellos dilapidaban la fortuna familiar en coches de lujo, viajes innecesarios y caprichos absurdos, yo construía mi propio imperio en silencio. Creé una sociedad de inversión bajo un nombre corporativo que no tenía ninguna conexión obvia conmigo. Contraté a los mejores asesores legales y financieros que pude pagar. Y comencé a estudiar a Industrias Montoya desde afuera, como lo haría cualquier inversionista serio. Lo que descubrí fue patético. La empresa que mi abuelo había construido con trabajo duro y visión estaba siendo manejada como un club social para incompetentes. Mi padre, ya viejo y más interesado en el golf que en los negocios, había dejado la operación diaria en manos de Ricardo, quien no tenía ni idea de lo que estaba haciendo.
Las decisiones se tomaban basadas en ego y apariencias, no en estrategia. Habían rechazado oportunidades de expansión brillantes porque requerían demasiado trabajo. Habían contratado a ejecutivos mediocres que eran amigos de la familia en lugar de profesionales competentes. Los márgenes de ganancia estaban cayendo año tras año, pero lo más interesante, lo que realmente captó mi atención, fue la deuda. Industrias Montoya había pedido préstamos enormes a varios bancos para financiar una expansión mal planeada hacia el mercado estadounidense, una expansión que había fracasado estrepitosamente porque ninguno de ellos había hecho el trabajo de investigación adecuado. La deuda estaba ahogando a la empresa. Los bancos comenzaban a ponerse nerviosos. Y mi familia, en su arrogancia infinita, actuaba como si no pasara nada, como si el apellido Montoya fuera un escudo mágico contra las consecuencias. Ahí vi mi oportunidad. Pero espera, antes de continuar con cómo ejecuté mi plan maestro, necesito que hagas algo por mí. Quiero saber quién está escuchando esta historia, quiero saber dónde estás en este momento, conectándote con esta narrativa de justicia fría. Así que ve a los comentarios ahora mismo y dime desde qué ciudad y país me estás viendo. ¿Estás en Ciudad de México? ¿En Bogotá? ¿En Buenos Aires? ¿En Madrid? ¿En Los Ángeles? Quiero saberlo. Escribe tu ciudad y país en los comentarios. Vamos, hazlo ahora. Esto construye comunidad, y quiero que todos los que estamos aquí, los que entendemos lo que es ser subestimado, sepamos que no estamos solos. Ahora sí, continuemos. Pasé los siguientes 5 años ejecutando mi plan con la precisión de un cirujano. Primero, necesitaba más capital. Mucho más capital. Así que expandí mis inversiones agresivamente. Compré propiedades comerciales en zonas que estaban a punto de gentrificarse, basándome en planes de desarrollo urbano que estudié meticulosamente. Invertí en startups tecnológicas que mi investigación indicaba tenían potencial. Algunas fracasaron, por supuesto, pero las que tuvieron éxito compensaron con creces las pérdidas. Mi portafolio creció de manera exponencial. También construí una red. Conocí a abogados especializados en adquisiciones corporativas. Hice contactos con otros inversionistas que compartían mi visión de identificar empresas mal manejadas con potencial. Asistí a conferencias de negocios donde nadie me conocía. Como La Montoya Pobre, donde podía ser simplemente Carolina Vega, el nombre que usaba profesionalmente, una inversionista seria con un historial impresionante. Mantuve mi estilo de vida simple. Seguía viviendo en ese departamento modesto. Seguía usando ropa sin marca. Seguía tomando el autobús. Mis hermanos, en las raras ocasiones en que me veían, se burlaban de mí más que nunca. ¿Sigues en ese departamentito?, preguntaba Ricardo con falsa preocupación. Carolina, en serio, si necesitas dinero, puedes pedirlo. Somos familia, decía Vanessa con esa condescendencia que me hacía apretar los dientes. Yo sonreía. Asentía. Y seguía ejecutando mi plan. Cuando cumplí 32 años, mi fortuna personal superaba los $50 millones. 50 millones que nadie en mi familia sabía que existían. 50 millones construidos con inteligencia, estrategia y trabajo incansable. Y entonces llegó el momento perfecto. Industrias Montoya estaba al borde del colapso. La deuda había crecido hasta ser insostenible. Los bancos comenzaron a exigir pagos que la empresa no podía hacer. Mi padre, en un ataque de pánico, convocó a reuniones de emergencia. Ricardo corría de un lado a otro, gritando a empleados y haciendo llamadas frenéticas que no llevaban a ningún lado. Vanessa, que técnicamente era parte de la junta directiva pero nunca había entendido nada del negocio real, sugería soluciones ridículas como hacer un evento de gala para recaudar fondos o pedir más préstamos. Era patético verlos. Estas personas que me habían tratado como basura durante toda mi vida, que habían asumido que eran superiores a mí simplemente por haber nacido antes o por tener un pene en el caso de Ricardo, estaban completamente perdidos. No tenían idea de cómo salvar lo que su propia incompetencia había destruido. Yo sí sabía. A través de mi sociedad de inversión, comencé a comprar la deuda de Industrias Montoya. Negocié con los bancos, ofreciéndoles pagar una porción de lo que se les debía a cambio de adquirir los pagarés. Los bancos, desesperados por recuperar algo, aceptaron. En 6 meses, yo controlaba el 60% de la deuda de la empresa familiar, pero no me detuve ahí. También comencé a comprar acciones. Industrias Montoya era una empresa privada, pero no todas las acciones estaban en manos de mi familia directa. A lo largo de los años,
mi abuelo y mi padre habían dado pequeños porcentajes a socios, empleados clave, incluso a algunos tíos lejanos. Muchos de estos accionistas minoritarios estaban asustados, queriendo salir antes de que la empresa se hundiera completamente. Les ofrecí comprar sus acciones a un precio justo, aunque no revelé mi verdadera identidad. Para ellos, era solo una firma de inversión interesada en adquirir posiciones en empresas manufactureras. Cada adquisición fue cuidadosamente estructurada a través de distintas entidades legales, de manera que nadie pudiera rastrear que todas terminaban en mis manos. Mis abogados eran excelentes. Cada documento estaba impecable. Cada transacción era completamente legal. Mi familia no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Estaban demasiado ocupados peleando entre ellos, culpándose mutuamente por el desastre, tratando de mantener las apariencias ante sus amigos de la alta sociedad. Vendieron uno de los coches de lujo de mi padre. Luego otro. Vanessa cerró su boutique. Ricardo tuvo que despedir a su chofer personal. Para ellos, esto era el fin del mundo. Para mí, era música celestial, cuando finalmente controlaba el 75% de la deuda y el 43% de las acciones de Industrias Montoya, contraté a los mejores abogados corporativos de México. Les di instrucciones precisas, quería el control total. Absoluto. Y lo quería de manera que fuera legal, irrevocable e imposible de revertir. Tardaron 3 meses en estructurar el plan perfecto. La clave estaba en la deuda. Como el mayor acreedor de Industrias Montoya, yo tenía el derecho legal de exigir el pago completo inmediato. Sabía que la empresa no podía pagar. Así que ofrecería una reestructuración, convertiría la deuda en acciones. Esto me daría el control mayoritario absoluto de la empresa. Y con mi 43% existente más el 50% que adquiriría al convertir la deuda, yo sería la dueña del 95% de Industrias Montoya. El otro 5% permanecería en manos de accionistas minoritarios irrelevantes que no tenían poder de voto real. Mi padre, Ricardo y Vanessa quedarían con exactamente cero. Nada. Sus acciones serían diluidas hasta la inexistencia. Y como yo controlaría la junta directiva, podría destituirlos de cualquier posición ejecutiva que mantuvieran. Era perfecto. Era justicia pura destilada en contratos legales y hojas de cálculo. Llegó el día de ejecutar el plan. Mis abogados enviaron la notificación formal a Industrias Montoya. Como su principal acreedor, exigía el pago completo de la deuda en 30 días, o de lo contrario procedería con la reestructuración forzada. También convoqué a una junta extraordinaria de accionistas. Como era mi derecho dado el porcentaje que controlaba, mi familia entró en pánico total. Mi padre sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser hospitalizado brevemente. Ricardo contrató a sus propios abogados, quienes rápidamente le dijeron que no había nada que hacer, todo era legal. Vanessa llamó a todos sus contactos, buscando inversionistas que pudieran rescatar la empresa, pero nadie quería tocar un negocio tan endeudado. Durante esos 30 días, recibí 3 llamadas de mi familia. 3, en 30 años de desprecio. La primera fue de mi madre, rogándome que asistiera a una cena familiar urgente, para discutir la crisis. Decliné educadamente. La segunda fue de Ricardo, intentando ser agradable, preguntándome si, por casualidad, conocía a alguien que pudiera estar interesado en invertir en la empresa. Le dije que no. La tercera fue de Vanessa, quien finalmente mostró su verdadera naturaleza y me gritó por teléfono, acusándome de ser una resentida amargada, que disfrutaba viendo a la familia sufrir. Colgué sin decir palabra. No me invitaron a ninguna de las reuniones de emergencia que tuvieron durante ese mes. Aún era invisible para ellos. Ni siquiera se les ocurrió que yo pudiera ser relevante para la solución de sus problemas. Era simplemente la pobre Carolina, viviendo en su departamento modesto, vistiendo su ropa sin marca, trabajando en sus empleitos irrelevantes. Cuando llegó el día de la Junta Extraordinaria de Accionistas, me presenté en las oficinas corporativas de Industrias Montoya por primera vez en casi 10 años. El edificio era impresionante, todo vidrio y acero, ubicado en la zona financiera más cara de Guadalajara. Había un letrero enorme con el nombre de la empresa y el logo que mi abuelo había diseñado. Mientras caminaba hacia la entrada, recordé todas las veces que había imaginado este momento durante mi infancia. Solía dibujar este edificio en mis cuadernos, soñando con que algún día trabajaría aquí, con que mi padre me daría una oportunidad de demostrar mi valor.
Qué ingenua había sido. La recepcionista me miró con desconcierto cuando llegué. Mis jeans, mi blusa de algodón, mis zapatos planos. Probablemente pensó que estaba perdida o que venía a entregar algo. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con ese tono que usan las personas cuando asumen que no perteneces a un lugar. Vengo a la junta de accionistas, respondí calmadamente. ¿Usted es accionista?, preguntó, sin ocultar su incredulidad. Sí, dije simplemente. Me miró de arriba abajo una vez más, claramente sin creérmelo, pero revisó su lista. ¿Nombre? Carolina Montoya. Su expresión cambió ligeramente al escuchar el apellido, pero aún había confusión en sus ojos. Probablemente sabía que yo era familia, pero no entendía por qué estaría en esa lista de accionistas o por qué había sido convocada. Hizo una llamada rápida para verificar, y luego me indicó que subiera al piso ejecutivo. El elevador era de esos que tienen espejos en todas las paredes. Me vi reflejada múltiples veces, una mujer de 35 años con el cabello recogido en una cola de caballo simple, sin maquillaje, con ropa que compraría cualquier oficinista promedio. En mi mano llevaba esa bolsa de lona. Dentro estaba el sobre. Dentro del sobre estaban los documentos que cambiarían todo. Sonreía a mi reflejo. Era ahora. La sala de juntas era exactamente como la había imaginado. Enorme, ostentosa, diseñada para intimidar. La mesa de caoba, las sillas de cuero italiano, las lámparas de cristal, las ventanas del piso al techo con vista a toda la ciudad. Mi familia ya estaba ahí, junto con algunos ejecutivos senior y los abogados corporativos de la empresa. Todos vestían trajes caros. Todos lucían tensos y preocupados, y entonces me vieron entrar. Esa escena, la que describí al principio, la que está grabada en mi memoria como si fuera ayer. Las miradas de desprecio. Los comentarios burlones. Vanessa con su veneno sobre mi ropa. Javier, el imbécil de su marido, añadiendo su grano de arena. Mi padre sin siquiera dignarse a mirarme. Me quedé de pie cerca de la puerta, sin sentarme. Nadie me ofreció un asiento. Aún no entendían por qué estaba ahí. Para ellos, probablemente era otro ejemplo de mi patetismo. De mi desesperada necesidad de ser incluida en los asuntos importantes de la familia. El abogado corporativo de Industrias Montoya. Un hombre mayor llamado licenciado Fernández, que había trabajado con mi padre durante décadas, se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Explicó la situación de la deuda. Explicó la exigencia de pago del acreedor principal. Explicó que, dado que el pago era imposible, el acreedor había ejercido su derecho de convertir la deuda en acciones, lo que le daría el control mayoritario de la empresa. El acreedor ha solicitado estar presente en esta junta, dijo el licenciado Fernández, mirando sus papeles, para formalizar la transferencia de control y discutir la nueva estructura directiva de Industrias Montoya. Mi padre, con la voz quebrada por el estrés y la derrota, preguntó: ¿y quién es? ¿Quién es esta persona o entidad que nos ha comprado? El licenciado Fernández miró hacia la puerta, esperando que alguien entrara. Todos giraron sus cabezas hacia la entrada. Esperaron. Nadie llegó, y entonces yo hablé por primera vez desde que había entrado a esa sala. Soy yo. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. Todas las cabezas giraron hacia mí. Las expresiones fueron cambiando en cámara lenta, de confusión e incredulidad a shock. ¿Qué dijiste?, preguntó Ricardo, con una risa nerviosa que no alcanzaba sus ojos. Dije que soy yo, repetí, caminando lentamente hacia la mesa. Coloqué mi bolsa de lona sobre esa superficie perfectamente pulida y saqué el sobre. Yo soy el acreedor principal de Industrias Montoya. Yo controlo el 75% de la deuda de esta empresa. Y a través de compras estratégicas durante los últimos años, yo también controlo el 43% de las acciones actuales. Abrí el sobre y comencé a sacar documentos, colocándolos ordenadamente frente a mí. Contratos de adquisición de deuda. Certificados de acciones. Documentos legales preparados por mis abogados. Todo perfectamente organizado, todo absolutamente legal. Como ya explicó el licenciado Fernández, continué, mi voz calmada y firme, he ejercido mi derecho de convertir la deuda en acciones. Esto me da, efectivamente, el 95% de Industrias Montoya. Soy,
a partir de este momento, la dueña mayoritaria absoluta de esta empresa. Vanessa fue la primera en reaccionar. Se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás. Esto es ridículo. Es imposible. Tú no tienes ese tipo de dinero. Tú vives en un departamento de mierda y usas ropa de Walmart. ¿De dónde sacaste millones de dólares? Sonreí. Oh, cómo disfruté ese momento. ¿Ves, Vanessa? Ese es precisamente tu problema. El de todos ustedes. Asumieron que porque yo elegía vivir modestamente, porque no desperdiciaba dinero en apariencias superficiales como tú, eso significaba que no tenía dinero. Asumieron que porque no alardeaba, no había nada de qué alardear. Me giré hacia mi padre, quien finalmente me miraba. Su rostro había palidecido. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Durante los últimos 14 años, expliqué, mientras ustedes dilapidaban la fortuna del abuelo en coches, viajes y caprichos, yo construí mi propia fortuna. Invertí inteligentemente. Tomé riesgos calculados. Trabajé más duro de lo que cualquiera de ustedes ha trabajado en su vida. Y lo hice todo sin el apellido Montoya, sin sus contactos, sin su ayuda. De hecho, lo hice a pesar de ustedes, a pesar de cada insulto, cada humillación, cada vez que me hicieron sentir que no valía nada. Ricardo negaba con la cabeza, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. No, esto tiene que ser ilegal. Tiene que haber alguna forma ¿de qué? Interrumpí. ¿De revertirlo? No la hay. Mis abogados se aseguraron de que cada paso fuera impecable legalmente. De hecho, agregué, mirando al licenciado Fernández, si usted quiere revisar los documentos, adelante. Pero le advierto que sus propios colegas ya los examinaron exhaustivamente y confirmaron que todo está en orden. El licenciado Fernández, claramente en shock también, tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a revisarlos. Podía ver en sus ojos el momento exacto en que comprendió que yo decía la verdad. Que todo era real. Que la pobre Carolina acababa de tomar el control total de la empresa familiar. Mi madre, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, comenzó a llorar. No lágrimas de arrepentimiento o de orgullo por lo que había logrado, sino lágrimas de pérdida. Lágrimas por el estatus social que estaba desapareciendo. Lágrimas por la vergüenza que esto causaría en su círculo de amigas cuando se enteraran. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Susurró. Somos tu familia. Y ahí estuvo. La palabra que habían usado como arma durante toda mi vida. Familia. Como si eso significara algo viniendo de ellos. Como si hubieran actuado como familia alguna vez conmigo. ¿Familia? Repetí, y por primera vez dejé que mi voz mostrara algo de la rabia que había estado guardando. ¿Me hablan de familia? Ustedes, que me ignoraron durante 35 años. Ustedes, que me trataron como un accidente vergonzoso. Ustedes, que nunca, ni una sola vez, me preguntaron cómo estaba, qué hacía, qué soñaba. Me trataron como basura, y ahora que resulta que esa basura vale más que todos ustedes juntos, ¿ahora sí soy familia? Caminé alrededor de la mesa, lentamente, mirando a cada uno a los ojos. Déjenme decirles lo que va a pasar ahora, dije. Mi voz volviendo a ese tono frío y controlado que había perfeccionado durante años de negociaciones. A partir de este momento, yo soy la presidenta y directora general de Industrias Montoya. Tengo el poder absoluto para tomar todas las decisiones estratégicas, financieras y operativas de esta empresa. Me detuve frente a Ricardo. Tú estás despedido, efectivo inmediatamente. Tu puesto como director de operaciones termina hoy. No recibirás indemnización porque tu contrato claramente estipula que el nuevo dueño mayoritario tiene el derecho de remover a cualquier ejecutivo sin causa. Deberías leer los contratos que firmas, hermanito. Ricardo se puso de pie, su cara roja de furia. No puedes hacer esto. He trabajado en esta empresa durante 15 años. ¿Trabajado? Solté una risa amarga. ¿Llamas trabajo a lo que hiciste? Revisé cada decisión que tomaste en los últimos 5 años. La expansión fallida a Estados Unidos fue tu idea, ¿verdad? No hiciste ningún estudio de mercado real. No consultaste con expertos. Solo querías poder presumir en las cenas que habías llevado a Montoya al mercado estadounidense.
te costó a esta empresa $40 millones. 40 millones que tuvieron que ser cubiertos con deuda porque tu ego no te permitió admitir que estabas fuera de tu liga. Me giré hacia Vanessa. Tú también estás fuera. Tu posición en la junta directiva termina hoy. Y antes de que empieces a gritar, déjame recordarte que descubrí tus pequeños arreglos con funcionarios gubernamentales para obtener contratos. Eso es soborno, Vanessa. Tengo documentos, correos electrónicos, grabaciones. Si intentas causar problemas, todo eso va directo a las autoridades. ¿Entiendes? Vanessa abrió la boca, la cerró, y volvió a abrirla como un pez fuera del agua. No dijo nada. Por primera vez en su vida, no tuvo una respuesta mordaz. Finalmente, me paré frente a mi padre. El hombre que me había traído al mundo y luego había actuado como si lamentara haberlo hecho. Se veía viejo en ese momento, agotado, derrotado. Parte de mí, una parte pequeña que odiaba admitir que existía, sintió lástima. Pero la aplasté rápidamente. Papá, dije, y la palabra sonó extraña en mi boca porque hacía años que no la usaba, tu retiro será inmediato. Como fundaste esta empresa con el abuelo y trabajaste aquí durante 40 años, seré más generosa contigo que con ellos. Recibirás una pensión modesta. Lo suficiente para vivir cómodamente, pero no para mantener el estilo de vida extravagante al que estás acostumbrado. La mansión familiar tendrá que ser vendida. Los coches de lujo también. Podrás quedarte con una propiedad razonable y un vehículo decente. Carolina, comenzó, pero levanté mi mano. No hay negociación aquí. No hay discusión. Estas son las nuevas reglas, y van a acatarlas porque yo soy quien manda ahora. Pueden aceptarlo con dignidad o pueden hacer un escándalo y perder incluso lo poco que les estoy dejando. La elección es suya. El licenciado Fernández carraspeó suavemente. Señorita Montoya, todo lo que ha dicho es legal. Tiene usted el derecho de hacer todos estos cambios. Sin embargo, debo preguntarle sobre mi posición. He sido el abogado corporativo de esta empresa durante 30 años. Lo miré. Era un buen hombre, honesto dentro de lo que podía hacerlo trabajando para mi familia. Licenciado, su trabajo ha sido impecable. Si desea continuar como abogado corporativo bajo mi dirección, será bienvenido. Sin embargo, le advierto que habrá cambios masivos en cómo operamos. Todo será transparente, legal y ético. Si eso es algo con lo que puede trabajar, me encantaría retenerlo. Vi el alivio en su rostro. Asintió. Puedo trabajar con eso. De hecho, prefiero trabajar con eso. Excelente. Volví mi atención a mi familia, que permanecía en shock silencioso. Ahora, sobre la empresa misma. Industrias Montoya está en ruinas gracias a su incompetencia, pero tiene potencial. Buen potencial, de hecho. El negocio principal es sólido. Tenemos clientes leales, empleados capacitados, infraestructura decente. Lo que nos faltaba era liderazgo competente. Eso cambia ahora. Saqué otro documento de mi bolsa. Ya he contratado a un nuevo director de operaciones, una mujer brillante con 20 años de experiencia en la industria automotriz. Viene de una de nuestras competidoras más exitosas. También he traído a un nuevo director financiero que se especializará en reestructurar nuestra deuda y optimizar nuestro flujo de efectivo. Ambos comienzan la próxima semana. Además, continué, disfrutando cada palabra, voy a implementar una auditoría completa de todos los departamentos. Quiero saber exactamente dónde se ha estado desperdiciando dinero, quién ha estado robando, qué contratos son corruptos. Y cuando lo descubra, y lo descubriré, habrá consecuencias legales si es necesario. Miré específicamente a Ricardo cuando dije esto. Él palideció aún más. Sabía que yo sabía sobre su adicción al juego, sobre el dinero que había estado tomando prestado de las cuentas de la empresa. Tienen hasta el final del día para limpiar sus oficinas y entregar todos los materiales de la empresa. Tarjetas de acceso, laptops, teléfonos corporativos, todo. Si descubro que falta algo, o que han intentado borrar información, eso será considerado robo y lo reportaré a las autoridades. ¿Entendido? Nadie respondió. Solo me miraban con una mezcla de horror, incredulidad y algo que podría haber sido miedo. Pregunté si entendieron, repetí, más fuerte esta vez, murmullos de aceptación recorrieron la sala.
Era suficiente. Bien. Esta junta está terminada. Licenciado Fernández, por favor prepare todos los documentos legales necesarios para formalizar estos cambios. Quiero que todo esté registrado apropiadamente antes del cierre de operaciones hoy. Por supuesto, señorita Montoya. Me giré para irme. Mi bolsa de lona nuevamente colgando de mi hombro, cuando escuché la voz de Vanessa. Quebrada y llena de veneno. Eres una perra resentida. Esto es solo venganza. No te importa la empresa. Solo querías hacernos daño. Me detuve. Respiré profundamente. Luego me giré lentamente para enfrentarla. ¿Resentida? Dije suavemente. Sí, Vanessa, estoy resentida. ¿Cómo no estarlo? Me trataron como basura durante 35 años. Pero esto no es solo venganza. Si solo quisiera vengarme, podría haber dejado que la empresa colapsara, que todos ustedes terminaran en la calle sin nada. Pero no lo hice. ¿Sabes por qué? No esperé su respuesta. Porque a pesar de todo, esta empresa tiene el nombre de mi abuelo. Un hombre que trabajó duro, que construyó algo de valor. Y ustedes estaban destruyendo su legado con su incompetencia y su codicia. Así que sí, lo saqué. Pero voy a salvar esta empresa. Voy a hacerla crecer. Voy a hacer que el apellido Montoya signifique algo otra vez. Y lo voy a hacer sin ustedes. Y en cuanto a lo de perra, agregué con una sonrisa fría, prefiero ser una perra exitosa que una inútil fracasada. Al menos yo construí algo por mí misma. ¿Tú qué has hecho, Vanessa? ¿Casarte bien? ¿Gastar el dinero de papá en ropa cara? ¿Esa es tu gran contribución al mundo? La dejé sin palabras. A todos ellos sin palabras. Y salí de esa sala de juntas con la cabeza en alto, con mis jeans desgastados y mi blusa de algodón, sintiéndome más poderosa de lo que jamás me había sentido. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Cumplí cada promesa que había hecho en esa sala de juntas. El nuevo equipo ejecutivo llegó y comenzó a trabajar inmediatamente. La auditoría reveló incluso más corrupción y desperdicio de lo que había anticipado. Despedimos a varios empleados que habían estado robando o recibiendo sobornos. Renegociamos contratos que eran ridículamente desfavorables para nosotros. Cerramos divisiones que perdían dinero. Invertimos en tecnología y entrenamiento para los empleados que se quedaron. Fue difícil. Hubo días de 16 horas, noches sin dormir, decisiones imposibles. Pero por primera vez en mi vida, estaba haciendo algo que importaba. Estaba construyendo algo real. Y estaba haciéndolo a mi manera. Mi familia, por supuesto, no se fue en silencio. Vanessa intentó difamarme en redes sociales, publicando posts sobre cómo yo había robado la empresa familiar. Pero cuando mis abogados le recordaron sobre la evidencia que teníamos de sus propios crímenes, borró todo rápidamente. Ricardo intentó demandarme, pero su caso fue desestimado cuando quedó claro que todo lo que había hecho era completamente legal. Mi padre simplemente se desvaneció. Vendió la mansión. Compró una casa más pequeña en una zona menos elegante, y por lo que sé, pasa sus días jugando golf y evitando a sus antiguos amigos que ahora lo ven como un fracaso. Mi madre me llamó una vez, 6 meses después de la toma de control. Fue una conversación extraña. No se disculpó. No reconoció cómo me habían tratado. Pero preguntó, con una voz pequeña y frágil, si podíamos almorzar juntas algún día. Le dije que lo pensaría. Todavía estoy pensándolo, pero la verdadera satisfacción vino un año después. Industrias Montoya había dado un giro completo. Los números financieros eran sólidos. Habíamos pagado una porción significativa de la deuda. Habíamos ganado nuevos contratos importantes. Los empleados estaban más felices y más productivos. La empresa estaba creciendo otra vez. Y entonces recibimos un premio. La Cámara de Comercio de Jalisco nos nombró Empresa del Año en Manufactura por nuestra recuperación extraordinaria. Hubo una ceremonia de gala, con cientos de empresarios, políticos y líderes de la industria presentes. Asistí, por supuesto. ¿Y sabes qué me puse? Mis jeans favoritos, una blusa de algodón limpia y mis zapatos planos. El mismo tipo de atuendo que había usado en aquella junta de accionistas. El mismo estilo que mi familia había usado para humillarme, cuando subí al escenario a recibir el premio.
Pude ver las expresiones en la audiencia. Confusión. Sorpresa. Algunos incluso parecían ofendidos por mi vestimenta inapropiada. Pero yo no estaba allí para impresionarlos con mi ropa. Estaba allí porque había salvado una empresa, había salvado empleos, había demostrado que la sustancia importa más que las apariencias. En mi discurso de aceptación, conté mi historia. No todos los detalles sórdidos, pero lo suficiente. Hablé sobre ser subestimada. Sobre trabajar en silencio. Sobre construir algo real en lugar de solo aparentar. Hablé sobre cómo el verdadero éxito no se mide en la marca de tu ropa o en el coche que conduces, sino en lo que construyes, en las vidas que impactas, en el legado que dejas. Fue un discurso poderoso. Lo sé porque después, docenas de personas se me acercaron. Jóvenes empresarias que dijeron que las había inspirado. Empleados de Industrias Montoya que agradecieron por haberles dado una segunda oportunidad. Incluso algunos de los competidores de mi padre, hombres mayores que habían conocido a mi abuelo, que me dijeron que él estaría orgulloso. Mi familia no estuvo en esa ceremonia. No los invité. No los quería allí. Ese era mi momento, construido con mi esfuerzo, ganado con mi inteligencia y mi trabajo. Ellos no merecían ser parte de él. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Después de que tomé el control, después de que demostré lo que podía hacer, varios miembros de mi familia extendida, tíos, primos, personas que antes apenas me saludaban, comenzaron a contactarme. Querían inversiones. Querían trabajos. Querían reconectar con la familia. Era patético y predecible. Les dije a todos lo mismo: si quieren mi ayuda, tienen que ganársela. Muéstrenme un plan de negocios sólido. Muéstrenme que están dispuestos a trabajar duro. Muéstrenme que no solo quieren dinero fácil. Hasta ahora, ninguno lo ha hecho. 2 años después de la toma de control, Industrias Montoya ha duplicado su valor. Hemos expandido a nuevos mercados, pero esta vez con investigación apropiada y estrategia sólida. Hemos innovado nuestros productos. Hemos mejorado nuestras relaciones laborales. Somos un ejemplo en la industria de cómo una empresa mal manejada puede ser rescatada con liderazgo competente, y yo sigo viviendo en un departamento modesto. Sigo usando ropa simple. Sigo tomando el transporte público cuando puedo. ¿Por qué? Porque eso es quien soy. No necesito símbolos externos de estatus para sentirme valiosa. Ya sé lo que valgo. Lo demostré cuando todos pensaban que no valía nada. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si mi familia me hubiera tratado diferente. Si me hubieran dado una oportunidad, si me hubieran valorado, si me hubieran amado como merecía ser amada. ¿Habría sido más feliz? ¿Menos resentida? ¿Más generosa con ellos? Tal vez. Probablemente. Pero entonces no sería quien soy hoy. Su rechazo me hizo fuerte. Su desprecio me dio motivación. Su ceguera me permitió operar en las sombras hasta que fui lo suficientemente poderosa como para no necesitar esconderme más. No los perdonaré. Ese no es el final de esta historia. No hay reconciliación dramática, no hay abrazo lleno de lágrimas. El daño que hicieron fue demasiado profundo, demasiado constante, demasiado cruel. Pero tampoco los odio con la intensidad que alguna vez sentí. Ahora son irrelevantes. Son parte de mi pasado, un pasado doloroso que me formó pero que ya no me define. Mi vida ahora se trata de construir. De crear. De liderar. De demostrar que el valor de una persona no tiene nada que ver con su apariencia o con el nombre de familia que carga, sino con lo que hace, con lo que crea, con cómo trata a los demás. Industrias Montoya bajo mi liderazgo es un lugar donde el mérito importa. Donde promovemos a personas basándonos en su desempeño, no en quienes conocen. Donde pagamos salarios justos. Donde creamos un ambiente de trabajo que respeta a todos, desde el gerente hasta el trabajador de línea de producción. ¿Es perfecto? No. Todavía hay desafíos. Todavía hay días difíciles. Todavía hay momentos en los que dudo de mí misma, en los que la voz de mi familia diciendo que nunca sería lo suficientemente buena resuena en mi cabeza, pero luego miro los números. Miro a los empleados que ahora tienen seguridad laboral. Miro el legado de mi abuelo que está siendo honrado apropiadamente. Y sé que tomé las decisiones correctas. La historia de la hermana pobre, que resultó ser la más rica de todos, no es solo sobre dinero o venganza. Es sobre autodeterminación. Es sobre negarse a aceptar la narrativa que otros escriben sobre ti. Es sobre escribir tu propia historia,
sin importar cuántas personas te digan que no puedes, cuando entré a esa sala de juntas hace más de 2 años. Vestida con mi ropa sencilla, con mi bolsa de lona conteniendo documentos que valían millones. No solo estaba tomando control de una empresa. Estaba reclamando mi valor. Estaba diciéndole a mi familia, y al mundo, que Carolina Montoya, la olvidada, la ignorada, la despreciada, valía más de lo que cualquiera de ellos había imaginado, y esa recuperación de mi propio valor, es la verdadera victoria. El dinero, el poder, el control de la empresa, todo eso es secundario. Lo primario es que finalmente me veo a mí misma como debía haberme visto siempre, como alguien inteligente, capaz, fuerte y valiosa. No necesito la validación de mi familia. No necesito sus disculpas, aunque nunca llegarán. No necesito que reconozcan lo que me hicieron. Porque yo sé quién soy. Y eso es suficiente. La ironía más dulce es esta: ahora, cuando voy a eventos de negocios o reuniones de la industria, la gente me reconoce. Esa es Carolina Montoya, susurran, la que salvó Industrias Montoya. Y sí, algunos todavía comentan sobre mi ropa simple, sobre mi estilo sin pretensiones. Pero ya no es con desprecio. Es con respeto. Porque ahora saben que detrás de esa simplicidad hay una mente brillante y una determinación de acero. Mi abuelo, si pudiera verme ahora, creo que estaría orgulloso. Él también vino de la nada. Él también construyó algo de valor con sus propias manos. La diferencia es que él dejó que su éxito corrompiera a sus hijos, que los volviera perezosos y arrogantes. Yo no cometeré ese error. No tengo hijos todavía, pero si algún día los tengo, les enseñaré el valor del trabajo duro. Les enseñaré humildad. Les enseñaré que el carácter importa más que las apariencias, y les contaré esta historia. La historia de cómo su madre fue tratada como nada, y cómo convirtió esa nada en todo. Así que aquí estoy, 2 años después de ese momento glorioso en la sala de juntas. La empresa está prosperando. Mi fortuna personal, que nadie conocía cuando me llamaban pobre, ha crecido aún más. Tengo el respeto de mis pares en la industria. Tengo un equipo de trabajo que me es leal porque he demostrado que me importan, no como personas instrumentales sino como seres humanos con valor intrínseco. ¿Echo de menos a mi familia? A veces. No a la familia que tuve, sino a la familia que debía haber tenido. Echo de menos la fantasía de padres orgullosos, de hermanos solidarios, de una infancia donde me sintiera amada. Pero ya no persigo esa fantasía. Ya no necesito esa validación, he construido mi propia familia. Mi equipo en el trabajo. Los mentores que encontré en el camino. Los pocos amigos verdaderos que hice, personas que me valoraron cuando no tenía nada que ofrecerles excepto mi compañía. Esa es mi verdadera familia, y si hay algo que quiero que saquen de esta historia, es esto: nunca dejes que nadie te defina. No importa quiénes sean, ni siquiera si son tu familia. Solo tú sabes tu verdadero valor. Solo tú puedes escribir tu historia. Y si el mundo te subestima, si te llaman pobre o fracasada o cualquier otra etiqueta degradante, usa eso. Usa ese desprecio como combustible. Trabaja en silencio. Construye en las sombras. Y cuando llegue el momento correcto, cuando hayas acumulado suficiente poder, suficiente éxito, suficiente prueba indiscutible de tu valor, entonces revélate, y observa cómo se desmoronan las ilusiones de aquellos que te subestimaron. Esa es la verdadera justicia. No es amarga. No es mezquina. Es simple, fría y absolutamente satisfactoria. Ahora, si has llegado hasta aquí en esta historia, si te quedaste conmigo durante todo este recorrido desde la humillación hasta el triunfo, necesito que hagas algo por mí. Dale like a este video ahora mismo. Suscríbete al canal porque hay más historias como esta, historias de personas que fueron subestimadas y que demostraron que el mundo estaba equivocado. Estas historias importan. Tu apoyo importa. Así que hazlo ahora. Dale like. Suscríbete. Porque cada vez que lo haces, estás diciendo que crees en la justicia, en el esfuerzo, en que las personas pueden superar lo que el mundo dice que son. Mi nombre es Carolina Montoya. Fui llamada la hermana pobre durante 35 años. Ahora soy la dueña absoluta de un imperio de manufactura valorado en cientos de millones de dólares. Y lo hice vestida con ropa de 500 pesos, porque el poder real nunca ha necesitado un uniforme elegante. Esta es mi historia. Y apenas está comenzando.